Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. El tema de esta noche, la bendición del cristianismo al mundo pagano. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Lee así la escritura: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Saben, hermanos, en muchas formas el cristianismo bendijo al mundo pagano y cambió a la sociedad, porque el mensaje del cristianismo no es solamente de cambio de vida, sino también de cambio de la sociedad. Y este tema, la bendición del cristianismo al mundo pagano, tiene muchas vertientes y podría ser una discusión no de un programa, sino de varios programas. Pero queremos en esta noche dar unas pinceladas para que entendamos la importancia que jugó, la importancia que fue el cristianismo para fundamentar el mundo occidental en las grandes verdades del Evangelio de Cristo. Un autor nos dice que antes del cristianismo el mundo era como una tundra rusa, dice él, horriblemente fría e inhóspita. Otro escritor, un erudito, el doctor Martineau, investigó exhaustivamente documentos históricos y concluyó que en la antigüedad no ha dejado trazos de ningún esfuerzo de caridad organizado y se desconocía la benevolencia desinteresada cuando se conoció a Cristo y la Escritura. En ese conocimiento de Cristo y la Escritura florecieron la caridad y la benevolencia. Will Durant escribe acerca de la antigua Roma, que fue el cenit de las civilizaciones antiguas. La caridad tuvo poco lugar en esta vida frugal. La hospitalidad sobrevivía como mutua conveniencia en una época en que las posadas eran pobres y lejanas unas de otras. El cristianismo al introducirse al mundo pagano estimuló la vida de caridad y estableció unas líneas de misericordia y de servicio que nunca los paganos habían visto. Otro autor nos dice que Jesús estimuló la generosidad hacia el pobre. En algunos casos incluso invitó a algunas personas a dar a los pobres todo lo que tenían. A través de los siglos, algunos cristianos han sentido el llamado a hacerlo y experimentaron gran gozo. Este fue el caso de San Francisco de Asís y los que le siguieron sus pisadas, haciendo votos de pobreza por amor del Evangelio. Otros entregaron sus vidas por completo, ¿verdad? Para que este gran cariño, esta caridad que representaba el cristianismo fuera importante en la vida del mundo que conocían. Esta gran verdad del cristianismo cambiara todo lo que estaba en su entorno. Era tal, hermanos, la religión cristiana, como mencionan algunos. Otro autor nos dice que en una carta dirigida, escuche bien, en el siglo IV surgió un emperador muy importante conocido como Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata quería que Roma volviera a la vida pagana.
volviera al paganismo, que el cristianismo fuera derribado. Este autor nos dice que en una carta dirigida al sumo sacerdote de Galacia, Juliano el Apóstata explicaba el éxito de los impíos galileos, así le llamaba, los impíos galileos, como él denominaba a los cristianos, aludiendo al carácter provinciano de su religión por los éxitos de la diaconía o atención social cristiana y por la falta de instituciones y de sentimientos análogos por parte de los paganos. Añade este autor, el emperador experimentaba como un auténtico oprobio el que los impíos galileos proporcionen alimentos no solo a los suyos, sino también a los nuestros, y en cambio los nuestros carezcan de toda ayuda por nuestra parte. El altruismo, añadía Juliano el Apóstata, el altruismo hacia los extraños, la solicitud por dar sepultura a los muertos y la supuesta pureza de la conducta de los cristianos era lo que más habría fomentado aquella impiedad, es decir, la fe cristiana, y lo que habría condicionado esencialmente su avance victorioso en el mundo antiguo. ¿Qué tú crees, Andrés? Es de notar que la vida de la iglesia, como la iglesia misma vivía el cristianismo, pasó esa vida, esa práctica, esa forma de ver las cosas a la sociedad. Exacto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos algo que algunos han tomado como para hacer un sistema político, ¿no? Uh-huh. Como lo fue Marx. El que tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades, y dice la Escritura que nadie tenía necesidad de nada, y esa forma de vida, esa gracia que se había manifestado en ellos, que por la misericordia de Dios ya habían sido salvos, ellos trasladaron eso en la práctica de la iglesia a la sociedad, en medio de un rampante paganismo de crueldad a los niños, a las mujeres, a los esclavos, a los ancianos. Así mismo es. O sea, que el cristianismo, siguiendo a su Señor, mire qué interesante, practicaba la misericordia, practicaba la hospitalidad, practicaba el salvar a niños. Había una práctica de infanticidio que tú acabas de mencionar en el mundo antiguo, que abandonaban a los niños en los bosques para que las bestias se los comieran. Y eso era corriente, eso era normal. Sí, normal. Y los cristianos crearon sistemas de nodrizas para adoptar esos niños. O sea, el impacto del cristianismo en el mundo pagano fue increíble. Y ese impacto del cristianismo fue cambiando la sociedad pagana. Bueno, un escritor, James Kennedy, nos dice en su libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido?, que el aborto, el abandono de niños y el infanticidio desaparecieron en la iglesia primitiva. Comenzó a difundirse la voz que llevaran a los niños a la iglesia, y comenzaron a abrirse orfanatos y hogares para niños. Es decir, la práctica del paganismo de Grecia, de Roma y de toda esa gente era que cuando no querían los niños, los abandonaban en un bosque. Exacto. O lo echaban a las aguas para que murieran. No tenían ningún respeto a la vida. Exacto. Y inmediatamente el cristianismo llega, empieza a darle el significado que Dios tiene para con la vida, y ellos mismos se promocionan. Así mismo es. Corre la voz y sin ningún interés económico, simplemente por amor a Jesús y el cambio que había ocurrido en sus vidas. Es de aquí que nacen los orfanatorios. Así mismo es. El cristianismo fue el que estableció eso, cuando traían a los niños y los criaban en la fe cristiana, y de ahí nace lo que hoy conocemos como orfanatorios. Ahí también, después en el futuro, surgió la Cruz Roja, porque esa cruz, no se crean que es para votar, o sea, la Cruz Roja es un símbolo cristiano. Ciertamente. Y la base de la Cruz Roja fue la caridad cristiana, la benevolencia cristiana, el valor a la vida y el valor del ser humano como creado a la imagen de Dios. Conceptos que se habían perdido en el paganismo y que la vida no era respetada. Pero mire,
Otro autor nos dice, un escritor alemán, nos dice que la consecuencia natural que el emperador sacó de todo ello fue la de impulsar a los destinatarios, estamos hablando de Juliano el apóstata, de impulsar a los destinatarios de su carta a construir albergues para los extranjeros, centros de acogida para los pobres y asilos para las mujeres jóvenes, y la de contribuir personalmente a la alimentación gratuita de los indigentes. Por eso, un escritor de ese tiempo decía, Sosomeno, historiador de la Iglesia, que nos transmitió la carta de Juliano, informa con gusto en su introducción de que el emperador quería copiar lo que había visto que hacían los cristianos. O sea, los cristianos impactaron al mundo pagano, impactaron la sociedad pagana y transformaron la sociedad pagana con la gran bendición del Evangelio de Cristo. Que cuando hablamos de paganismo, no es el paganismo que hoy conocemos tan liviano por la influencia del cristianismo. Oh, sí, porque el paganismo de ahora tiene influencia cristiana. Ciertamente. O sea, nosotros tenemos que ver que muchas de las obras de caridad que hay, que no mencionan a Dios y no le importa a Dios, es por la influencia cristiana. Claro, sí. Si la influencia cristiana no estuviera, mire, eso no existiría. Eso no existiría. El paganismo antiguo era totalmente ciego a la necesidad, una crueldad, aquello era una crueldad a los niños, a los hijos eran propiedad, las mujeres eran propiedad. Si había mucha familia, en la familia era numerosa y la herencia que se iba a repartir, era necesario mermar la familia. Exacto. Porque los hijos eran propiedad nada más. Así mismo es. Y ahí entraba la labor del pater, lo que se llamaba el pater en la Roma antigua, que podía disponer de la vida, aún de la vida de las personas. Pero mira, me gustaría que oyéramos las palabras de la profesora de Oxford, de la Universidad de Oxford, la doctora Robin Lane Fox. Agrega lo siguiente: para los pobres, las viudas y los huérfanos, los cristianos daban limosnas y sostenimiento como lo hacían sus precursoras, las comunidades de las sinagogas. Se ha minimizado este amor fraternal como una razón para unirse a la iglesia, como si solo quienes eran miembros podían saber esto. En realidad, esto era ampliamente reconocido. Cuando algún cristiano estaba en la cárcel, sus hermanos se reunían para enviarle comida y aliento. Luciano, el sátiro pagano, estaba bien advertido de esta práctica. Cuando los cristianos eran conducidos a morir en la arena, las multitudes, dice Tertuliano, gritaban: mira cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. El amor cristiano era públicamente conocido y debe haber jugado su parte en atraer a los de afuera hacia la fe. Sí, cierro la cita de la profesora Robin Lane de la Universidad de Oxford. O sea, estamos frente a una fe que no solamente, y es interesante, ¿verdad?, no solamente predicaba un evangelio místico, como algunos creen, un evangelio sacado, o sea, fuera de este mundo. No, el cristianismo predicaba un evangelio de cambio de vida y de práctica que tocaba al mundo pagano y transformaba el mundo pagano. Y nada de ese pietismo ciego que algunas veces oímos por ahí. Era tal la conducta del cristianismo en el paganismo, en esas naciones paganas, que le era imposible creer las infamias y las calumnias que decían acerca de ellos. Ajá, sí, era tal la luz que ellos irradiaban que no podían creer que los cristianos sacrificaran niños. Así que mismo los comieran, era contraproducente. Exacto, ¿no? Esas eran falsas acusaciones buscando, ¿verdad?, destruir la fe cristiana, pero no pudieron porque la vida de los cristianos testificaba otra cosa. Mira, lo mismo ocurrió con los gladiadores, los famosos gladiadores de la antigüedad. El historiador de la iglesia, Kenneth Scott Latourette, muy famoso, Latourette, escribe lo siguiente: bajo la influencia de su nueva fe, el emperador Constantino prohibió los espectáculos de los gladiadores y abolió las penalidades legales que condenaban a los criminales a ser gladiadores. Se dice que los combates entre gladiadores persistieron en Roma hasta que en el siglo V un monje
Telémaco saltó a la arena para detener a los combatientes y el populacho, presumiblemente cristiano nominal, lo apedreó hasta la muerte por interferir en su placer. Luego el emperador ordenó que los espectáculos se terminaran y Telémaco quedó entre los mártires de la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo respetaba la vida, el cristianismo no creía en la violencia insensible, en la violencia innecesaria, en la violencia que era que atentaba por diversión y atentaba contra la vida de tu hermano, ¿verdad? De aquel que era creado a la imagen de Dios. Es interesante que esa vida que palpitaba en el cristianismo de esta época, o sea, no podía quedarse en las cuatro paredes en las reuniones de las casas. O sea, era necesario, pero de manera espontánea. Este mártir se tiró en medio de un deporte sangriento, ajá, donde no era una lucha libre de hoy. Así mismo. Era una lucha a muerte. No, la lucha libre, por favor, es una poca vergüenza, es un juego de niños. Un juego de niños al lado. Exacto, de eso. Así y mismo. El pueblo a favor de eso. Así y mismo. Un hombre en contra, creyente, se mete, impacta esa sociedad. Así mismo. O sea, la vida de la iglesia como río va corriendo y va inundando todas las esferas jurídicas, del deporte, de la familia, en todos los renglones. Ahí estaba la iglesia influenciando. Amén. El cristianismo, ¿no? Gloria a Cristo Jesús. Un saludo, quiero saludar a dos hermanos, uno en Colombia, hermano Edwin Sánchez, que nos está escuchando por internet en Colombia, y a un gran amigo, filósofo y teólogo de Costa Rica, el hermano Donald Herrera Terán, que también nos está escuchando allá en las tierras del Centro y Suramérica, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así: Irán detiene a cristianos de iglesias caseras. Las autoridades iraníes han detenido este viernes a varios integrantes de las iglesias de Irán, el mayor movimiento de iglesias caseras en el país. Entre los detenidos se encontraba el pastor Youssef Nadarkhani y su esposa, sobre el cual hubo una sentencia de muerte en el 2011, de la que finalmente fue absuelto y liberado tras una intensa campaña internacional. El pastor ha sido detenido en otras ocasiones por parte de los servicios de inteligencia iraní. Según informa Voz News Live, tanto su esposa Tina han sido puestos en libertad este sábado, tras un día de privación de libertad. En cambio, otros 3 cristianos siguen detenidos, explicó un miembro del Consejo de la Iglesia de Irán. Permanecen detenidos 3 de ellos. Ahora estamos investigando, dice el comunicado de prensa, investigando cuáles son los cargos contra ellos. La Iglesia de Irán ha sido a menudo blanco de las autoridades que ven el movimiento como una amenaza para el Islam. Entre los miembros de la iglesia hay también musulmanes. Oh, gloria a Cristo. La iglesia de Cristo testificando en todo lugar, impactando en todo lugar, impactando la sociedad. Los cristianos no nos rendimos porque nosotros tenemos un rey que reina sobre todas las cosas y que volverá tarde o temprano a juzgar a vivos y a muertos. Nada podrá contra la iglesia de Cristo, porque Cristo lo dijo, que las puertas del infierno, ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Seguimos saludando a hermanos que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos, la hermana Nia Bustamante, un abrazo desde acá, desde la Isla del Encanto, que nos escucha ya, si no me equivoco, creo que desde Panamá nos está escuchando la hermana Nia Bustamante, otros hermanos que nos están escuchando desde los Estados Unidos. El programa en esta noche Púlpito Reformado se está escuchando a través del mundo, ¿verdad? Y como debe ser, para la gloria del único Dios verdadero. Y damos gracias a Dios. El hermano Ramón Luis Rivera nos está escuchando. Ramón Luis Rivera desde Mount Vermont en New York. Así que también un saludo. Nos escuchan diferentes partes del mundo proclamando la verdad del Evangelio, porque la iglesia de Cristo no se rinde. ¿Oyó?
La Iglesia de Cristo tiene un capitán que enfrentó la muerte y venció la muerte y no ha perdido ninguna de sus batallas. Pasamos a la sección de comentando la noticia religiosa. Las iglesias que vemos ahí están en los hogares, ¿verdad? Ciertamente, caseras, iglesias caseras. Caseras en Irán. En Irán. No tienen otra alternativa. Exacto. Es un delito prácticamente ser cristiano en estos países. Exacto. ¿No? Y bueno, en Arabia Saudita está prohibido el cristianismo. No hay iglesias en Arabia Saudita. Wow. Y hace un tiempo atrás yo estaba comentando aquí en el programa de un jeque árabe de Arabia Saudita que había visitado Rusia y le había dicho a Putin, ¿verdad? Que quería invertir para poner una mezquita en una esquina ahí en Moscú. Había un lugar muy interesante y Putin le dijo, no hay ningún problema y nosotros queremos invertir para poner una iglesia ortodoxa rusa allá en Arabia Saudita. Y él dijo, no, eso no se puede hacer pues aquí tampoco. Sí, porque es que vemos todas estos intentos de hablarnos de libertad, de hablarnos de equidad, y todo es una hipocresía y una mentira. Claro. Y aprovecharse de la mansedumbre del cristianismo. Hace poco, una activista política, y si no me equivoco, del Partido Socialista Obrero Español, si no me equivoco, de Podemos, en España, entró en una iglesia católica y en medio de la misa dijo unas barbaridades, hizo unas expresiones terribles y fue condenada por uno de los tribunales españoles. Y alguien escribía cuando era condenada, ¿por qué no lo hacen en una mezquita? Porque son unos cobardes, los impíos también son unos cobardes, ¿oyó? Y son unos abusadores, porque saben que el cristianismo sigue a su maestro. Claro. Siguen a su maestro. Y cuando los cobardes impíos se comportan como se comportan, ahí es que brilla el cristianismo, porque cuando nos dan en la mejilla, nosotros demostramos que servicio a los pobres, servicios a los que necesitan, no importa que sean de la fe o no sean de la fe, el cristianismo cambió el mundo, impactó al mundo pagano. Así que en Irán, allí esos hermanos, ¿verdad?, luchando por su fe, perseguidos por su fe, pero firmes, porque su rey ha vencido la muerte. Siguiendo el tema en esta noche, ¿verdad?, hay unos pasajes también en Santiago que nos gustaría leer en esta noche, el hermano Andrés. Creo que es Santiago 2, ¿verdad? Ciertamente, Santiago 2, 15 y 16. ¿Cómo dice la palabra? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así mismo es. O sea, parte de la ética cristiana, del servicio de la diaconía cristiana, era ayudar al hermano que estuviera en necesidad. Y eso desde el nacimiento de la iglesia. Exacto. No fue que desde el nacimiento era así. Exacto. Y lo importante es que era todo lo contrario. Despedir al hermano y no servirle era contrario a la ley de Dios. A la ley de Dios, de la práctica del cristiano. De la vida cristiana. Quiero leer aquí unas palabras de Christoph Marx, un escritor alemán, hablando de esto en su libro ¿Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo? Él dice lo siguiente, dice, sobre la importancia de la diaconía social entre los cristianos, disponemos de numerosos testimonios arqueológicos, epigráficos y literarios. Por ejemplo, un diácono romano llamado Dionisio, que era médico, se gloría en su inscripción sepulcral de haber tratado gratuitamente a los enfermos. Otro cristiano de rango senatorial es presentado como el padre de los pobres, y era de rango senatorial. Según Eusebio, el gran padre de la iglesia, historiador de la iglesia, la comunidad cristiana de Roma habría socorrido ya a mediados del siglo III a más de 1.500 viudas y personas indigentes. Según Juan Crisóstomo, uno de los grandes predicadores de la iglesia, yo hermano, de los grandes predicadores de la iglesia, Juan Crisóstomo, la comunidad antioquena
habría socorrido durante el siglo IV a 3.000 viudas y mujeres solteras, además de a un número no mencionado de encarcelados, enfermos, discapacitados, mendigos y personas que se hallaban de paso. O sea, que el paganismo los desechaba y no quería saber de ellos. No quería saber de ellos. Pero es interesante cómo eso impacta a la sociedad pagana, transforma a la sociedad pagana, cómo el cristianismo funda hospitales, orfanatorios, universidades. O sea, es un impacto increíble. Cuando llega la Reforma Protestante, en Ginebra se crea un sistema de diaconía, de servicio, que era envidiable en Europa. O sea, cómo los calvinistas en Europa, los puritanos, servían a sus hermanos, servían a las comunidades. Cómo se funda el Ejército de Salvación en el siglo XIX, que al día de hoy sigue sirviendo a los pobres, a los necesitados, dando comida a aquellos deambulantes. Cómo vemos diferentes lugares en nuestro país, en Latinoamérica, cómo el cristianismo sigue ayudando. Cómo el cristianismo impacta a la sociedad, cómo el cristianismo vive la vida cristiana. En ese sentido, hizo que el paganismo empezara a retroceder ante la vida increíble de los cristianos. Bueno, es tal que el paganismo en cierta medida se cristianiza, y por eso hoy tenemos aquello que dicen todas las religiones conducen a Dios, por aquellos que decían todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Ahí que lo sacan, pero lo dicen ahora. Exacto. Exacto. Por eso todos los caminos no conducen a Dios, y todas las religiones tampoco, porque mira cómo el cristianismo influyó en esas naciones y erradicaron esa posición religiosa, antisocial, antihumana. Exacto. El infanticidio, la crueldad con las mujeres. El cristianismo fue el que cambió eso. Así que todas las religiones no conducen a Dios. No, claro que no. Claro que no. Y usted ve que posteriormente a que el cristianismo cambia la sociedad y crea una influencia tremenda en la sociedad y crea leyes. Se crean leyes por la influencia y la presencia cristiana para ayudar a las personas, para ayudar a los pobres, a los necesitados. Es que la sociedad empieza a cambiar. Después se olvida de sus raíces cristianas, pero ahí está el espíritu de servicio que sembró el cristianismo, ese espíritu de servicio que no sembró el paganismo, que el paganismo no quería, que no practicaba. Que no le interesaba. Así mismo es. Esto nos lleva a que entendamos lo siguiente. Todos aquellos que quieren secularizar la sociedad que ha sido influenciada por el cristianismo, que tiene bases cristianas, creen en su mundo ilusorio que pueden mantener el espíritu cristiano de servicio sin Cristo, el espíritu cristiano de ayudar sin el Evangelio. Y lamentablemente las sociedades que se construyeron en el siglo XX basadas en el ateísmo fueron sociedades que no respetaron la vida ni al ser humano y asesinaron a millones en una forma brutal, por razones puramente políticas e ideológicas, según lo que ellos interpretaban que era el ser humano. Aún más, sociedades como la del nacionalsocialismo en la Alemania, ¿verdad?, lo que conocemos como los nazis, ya habían establecido cómo eliminar a los cojos, cómo eliminar al síndrome de Down, cómo eliminar a los retardados mentales. Todo lo que ellos consideraban basura humana eran llevados a campos de concentración, gaseados, o sea, metidos en cámaras de gas, para eliminar todo aquello que implicaba que era detrimento
contra el progreso de la humanidad. Y nosotros tenemos que entender que en el momento que aquí se derribe la influencia cristiana y que el paganismo vaya ganando lugares, volveremos a toda una sociedad pagana que justificará aún más, no solamente el aborto como ellos quieren justificar en los primeros 3 meses o algo así, sino el aborto contra todo defecto que venga de cualquier clase en el feto, contra ancianos que ya no son productivos, la esterilización racista de diferentes etnias, porque el paganismo que nosotros vamos a tener va a ser un paganismo que en ciencia va a estar muy adelantado y va a utilizar la ciencia para el exterminio y para desvalorizar aún más al ser humano y verlo desde el punto de vista utilitario, lamentablemente. Nosotros, como creyentes, tenemos que influenciar a la sociedad, tenemos que impactar a la sociedad, tenemos que trabajar para cambiar la sociedad, para que la sociedad venga a los pies de Cristo. Sin ceder un ápice a los mandamientos de Dios, porque lo que están haciendo, como dije, las religiones, también los políticos y utilizan la filosofía del cristianismo para justificar sus mala conducta, como es el aborto, la homosexualidad, eso, porque como estamos en un país libre, y entonces supuestamente, entre comillas, se cristianizan. Y aquí podemos estar todos. Claro, porque es una sociedad, quieren una sociedad liberal, inclusiva, y entonces utilizando, tomando prestado del cristianismo. Así que en esta noche, ¿verdad? Una de las exhortaciones que damos en este programa a todos ustedes es que no podemos bajar la guardia. El cristianismo, mediante la predicación y la vida de los cristianos, cambió el mundo. Nosotros podemos nuevamente, con valentía, porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, con valentía, con tenacidad, con fe, esperando cualquier resultado contra nosotros, impactar de nuevo el mundo y cambiar a la sociedad. Porque este mundo pertenece a Dios. Los liberales y los impíos se creen dueños de este mundo, se creen dueños de sus cuerpos, se creen dueños de nuestra vida y de nuestras economías. No son dueños de nada. Aquí el dueño absoluto es Dios. Y Dios se encargará de ellos. Nuestra labor es la predicación y vivir el Evangelio. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques 1370. La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Desde estos micrófonos saludamos a todos los hermanos aquí y alrededor del mundo y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu matrimonio y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti.